es el clásico quarterback que si él no ve separación, no lanza el pase. O sea, no tiene ese tipo de fe de que mis compañeros van a recorrer tal ruta y dadas ciertas circunstancias y el duelo que yo veo inmediatamente en una fracción de segundo, digo, voy con él y le mando el pase a esa esquina y yo confío que él va a estar ahí cuando llegue el balón. En esta emisión de la NFL al Día con Héctor Lázaro y el saludo a Álvaro Martín, estamos hablando de cambios. En un video previo hablamos ya del equipo de Miami y el despido de Chris Greer y lo que eso implica. Ahora de repente nos llega la noticia, Héctor, de que aparentemente esa lesión del dedo del pie de Kyler Murray era tan seria que había que colocarlo en la lista de lesionados por temporada con designado a retornar, por lo menos fuera 4 semanas, para abrirle paso a su reemplazo Jacoby Brissett, que jugó bien ante la ausencia de Murray. La pregunta de este segmento es si ya tiene Kyler Murray los días contados en Arizona. Es una decisión muy extraña, porque si está lesionado, no lo regresas la semana previa. Pareciera una suplencia obligada, o sea que no. Preferimos no tenerlo acá en la lateral, que la gente esté volteando a ver si tenemos un partido malo como en Seattle. Pero justo lo comentamos un poco con el tema de Miami. El quarterback es la realidad y es otra organización que lleva muchos años caminando por el desierto, que no encuentran soluciones. Estaban en el limbo, yo le digo que llegaste a playoffs una vez, te viste obligado a pagarle al quarterback, porque más vale malo por conocido que bueno por conocer. Pero Kyler Murray tiene marca de 38-48-1 desde que llegó a la NFL. Solo Baker Mayfield tiene más derrotas desde 2019 como quarterback titular. Y Baker lleva un par de años muy buenos. ¿Cuál es el momento clave de la carrera de Kyler Murray? El Ave María de Andre Hopkins contra Buffalo. La verdad es que no tiene un momento muy destacado. Cada año en diciembre baja su rendimiento, suele tener lesiones. Yo creo que Arizona llegó a un punto en el que dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a ver si Brissett de casualidad es la opción y empezar a ver todas las opciones, porque pues con Kyler no fue la solución, no dieron resultados y pues la realidad es que estás en un punto muy, pero muy difícil porque tiene una división muy complicada, equipos que siguen ahí dando pelea como San Francisco, como los Rams, como Seattle, que dio un paso al frente, y Kyler pues tuvo un mal inicio de temporada. Brissett, la verdad, la ofensiva se ve mucho mejor cuando él la ejecuta. Entonces, es una situación también bien difícil para Arizona, porque como en el caso de Tua, le deben muchísimo dinero a su quarterback y no es fácil. Y tampoco hay una larga lista de pretendientes para buscar un cambio para firmar a Kyler. Marca de 3-5 en este momento, en una difícil división, hay que mencionar. 5 derrotas por un margen combinado de 13 puntos. Por uno ante 49ers, por 3 ante Seahawks, por 1 ante Titanes, por 4 ante Indianapolis, por 4 ante los Packers, y luego se abren las compuertas con 22 puntos en una derrota contra el equipo de Seahawks. Así que la otra parte que todo el mundo le achaca, vemos a Jonathan Gannon, que es el entrenador en jefe del equipo, que es un entrenador de corte defensivo, es que sencillamente la ofensiva no activa a sus baluartes. Léase Trey McBride, una cerrada de primer nivel en la NFL. Marvin Harrison, fichadísimo, como altísimo en el draft, como receptor para ser el número 1 seguro. Rodeados por Michael Wilson, Greg Dortch, Elijah Higgins. Y la pregunta es, ¿cómo le va? ¿Ha habido progreso de Murray? Bueno, cuando tú examinas las estadísticas de Murray de esta temporada, son esencialmente idénticas a las estadísticas que él lleva previo a este año en su carrera. O sea, es lo mismo. Vienen y van los demás y Murray te da el mismo nivel, el mismo rendimiento año tras año tras año, que es más derrotas que victorias, mismo porcentaje de pases completados, misma proporción de touchdowns a intercepciones, misma cantidad de yardas por juego, misma cantidad de yardas por intento. O sea, literalmente es constante el chico. Pero lo que sí también es constante es la cantidad de lesiones. Ligamento cruzado anterior desgarrado en el 22. En las últimas 3 de las últimas 4 temporadas, fuera por al menos 6 partidos, que es un tercio de la temporada, en 3 de las últimas 4 temporadas. O sea que tampoco es especialmente fiable. Y luego este año le toca la comparación con Brissett. Brissett tiene 32 años de edad, Héctor, y nadie lo va a confundir en este momento como un titular de la NFL, sino un jugador que es quizás demasiado bueno para ser reserva, pero quizás no del grado para ser titular. Está ahí en esa categoría 1.5. No es el 1, no es el 2, está 1.5. Pero ha hecho revivir este equipo, Héctor.
Sí, les ha dado, y la verdad, las derrotas que tienen, salvo la de Seattle, que fue en Indianápolis, que fue contra Green Bay, estamos hablando de equipos buenos. Y algo que no se notaba del todo con Kyler Murray al mando. También el tema del físico que mencionabas, todas las lesiones. Recordemos, Kyler Murray es quizá el mejor jugador en la historia de las preparatorias de Texas, porque ganó todo, invicto, uno de los mejores prospectos, pero es un jugador que físicamente no tiene el prototipo de NFL. Es bastante bajito y es bastante ligero. Entonces, o sea, no es por nada que la NFL busca normalmente tipos de 1.85, 1.90, 1.95 de altura y fuertes, o sea, tipo Josh Allen, tipo Roethlisberger, Dan Marino, ¿no? Y ese estilo. Es que no es coincidencia, es que necesitas aguantar tal cantidad de golpes. Y cuando estás más compacto, pues necesitarías ser un tipo sobresaliente a la hora de leer defensivas como Drew Brees, que es de los casos contados, es la excepción, no es la regla. Entonces apostaron a que fuera una excepción, como también Carolina con Bryce Young, y pues no resultó. ¿Por qué? Porque no es un talento tal, y también recordemos que Kyler tiene sus cositas ahí de repente fuera del campo, que si está más preocupado por el estreno del videojuego, que si no sé qué. Otro día, la declaración que hace cuando regresa de, pues no sé si me va a tocar ver la nueva sede de entrenamientos, creo que era. O sea, ese tipo Sí. de cosas, o sea, puede que sean verdad, pero no las puedes decir. O sea, eres el líder del equipo, la bandera, el que los aficionados tienen más jerseys. Tú no puedes ir diciendo en ese sentido como el capo acá del equipo, pues a lo mejor no estoy, a lo mejor sí, ese qué mensaje da a todos. Y no sé si eso tenga que ver también con la decisión de mandarlo 4 semanas lejos. Yo te diría que hay varios hábitos que son muy enraizados en él. Primero, es el clásico quarterback que si él no ve separación, no lanza el pase. O sea, no tiene ese tipo de fe de que mis compañeros van a recorrer tal ruta y dadas ciertas circunstancias y el duelo que yo veo inmediatamente en una fracción de segundo, digo, voy con él y le mando el pase a esa esquina y yo confío que él va a estar ahí cuando llegue el balón. Murray no es así. Murray es un Santo Tomás. Tiene que meter el dedo en la llaga. Tiene que ver la separación. Ahora que la veo, le mando el pase. Sujete el balón demasiado. Lo que hace que muchas veces se tenga que fugar e improvisar. Lo que hace que todo el trabajo en coordinador ofensivo desbaratado, al suelo, Y totalmente deshecho. a lo que decías de ver, es otro tema. Como es más bajito, le cuesta ver arriba de la línea ofensiva. Y si uno revisa los mapas de pases de Arizona, rara vez van al centro del campo. ¿Por qué? Porque no ve, literalmente no ve por encima, no alcanza a detectar si hay un profundo en X yardas. Entonces busca mucho pase rápido, mucho pase corto, y eso te limita. La defensiva sabe que una tercera parte del campo va a estar, nunca va a pasar nadie por ahí, pues me enfoco en otras cosas y eso te complica toda la planeación del equipo. Le sumamos que Arizona no tiene, o sea, tiene al señor que aparece en pantalla, Marvin Harrison, tiene a Trey McBride, que son buenas armas, pero los otros receptores, el receptor 2, el receptor 3, no son brillantes, no tienes una cantidad de armas como Mahomes en Kansas City o no sé, no tienes un A.J. Brown o un Devonta Smith de Filadelfia. Te falta un poco de talento y pues veremos qué terminan decidiendo acá, porque un tema que es muy importante mencionar, ni el coach ni el gerente eligieron a Kyler, fue heredado. Entonces no sientes ese compromiso de, o sea, fue mi error, me lo tengo que comer con patatas y aguantar. Pero hay un pequeño asterisco y caveat, y es que lo renovaron. Lo renovaron al ton de $230 millones, un contrato que ahora firmó en el año 22, y de repente ahora le quedan 125 millones hasta el 2028, 40 millones garantizados para el año que viene. Si lo liberan en marzo, el golpe al tope salarial de dinero muerto es casi $58 millones. O si hacen ese traspaso y lo marcan para el 1 de junio, 50 y pico millones este año y el resto en el año 2027. Así que muy difícil mudarlo, posible y quizás necesario. Esa es la pregunta. Y ahora viene el futuro, ¿no? La lista de equipos que podrían interesarle. Jets, siempre en busca de mariscal. Steelers, si Aaron Rodgers decide retirarse y quieren fichar a un joven en la primera vuelta, perfecto, hace falta alguien que sea puente. Santos, aunque Santos de repente con Tyler Shock de repente podría haber hallado algo. Dolphins, hablamos del tema de Tango Bailoa, la dificultad es mudarlo a él.
Jaguares no va a ningún lado. Yo creo que ahí se queda Lawrence, mismo tema. Raiders, si sencillamente piensan que lo de Geno Smith no funcionó y han visto a este chico y piensan que pueden sacarle partido. El equipo de Cleveland siempre está buscando quarterback, pero de nuevo, ninguno son lugares idóneos o atractivos. Son situaciones de, ven a ver, aquí hay un fuego, agarra la manguera, trata de apagar el fuego que tenemos aquí en esta franquicia. Poquito complicado para él. Y aquí viene mi pregunta para ti. ¿Tiene redención este chico? ¿Este chico puede seguir los pasos, por ejemplo, un Baker Mayfield, también bajito, también petizo, que pudo controlar sus instintos, jugar de forma un poquito más estructurada, aprender ciertas cosas, incorporarlas bajo presión porque perdió su chamba, lo despidieron de Carolina? ¿Hasta qué punto es reformable Kyle Murray? Dicen que árbol que nace doblado jamás su tronco endereza. ¿Es capaz de enderezar su tronco Kyle Murray? Es difícil por el tema del físico, pero quizá el camino sea ese, tipo Baker Mayfield, tipo Sam Darnold, de busca una franquicia donde no seas titular, que te rehabilite, un poco lo que está pasando a Mac Jones en San Francisco. Y si por ahí tienes la oportunidad de jugar un mes, mes y medio y no lo haces mal, se abre otra oportunidad. El gran tema acá es, como dices, el contrato. Y a ver, equipos contendientes. Ahorita estaba pensando inmediato, el que aparece acá atrás, los Rams, que ya Matthew Stafford no le queda demasiada carrera, es la realidad. Es ok, lo traes a Kyler Murray, vamos a tenerlo de suplente un año, quizá 2, no sé. Pero ¿no te convendría mejor utilizar esa segunda, tercera, cuarta ronda de cambio por un jugador que te pueda aportar y complementar la plantilla en lugar de un quarterback suplente? Ese es el tema, es un tema de dinero, un tema de recursos que no veo qué equipo pudiera aventarse ese tiro y que diga, ¿sabes qué? Si tengo el coach que le puedo diseñar una ofensiva, porque recordemos un poquito el inicio de la carrera de Kyler. Es con Cliff Kingsbury, un coach que venía de colegial, ofensiva abierta, muy parecida a lo que él tenía en Oklahoma y en Texas A&M, y no funcionó del todo. De hecho, corrieron eventualmente a Cliff. Entonces, ¿quién es el que lo rehabilita? No sé. Entonces, a lo mejor es mucho dinero el tema físico, ya está acercándose a los 30. O sea, Kyler Murray es lo que es. ¿Tiene brazos? Sí. ¿Tiene movilidad? Sí. Pero eso va a ir hacia abajo ya. O sea, ya vimos la parte quizá buena de la carrera de Kyler Murray. Entonces, es lo que lo hace todavía más complicado que algún equipo se anime a buscar algún movimiento. Suelen darle muchas oportunidades a los primera ronda, a los mariscales de primera ronda, pero pues, como dicen, la fila no es larga. O sea, no creo que haya mucha gente marcándole a la gente de Kyler de, oye, en el verano hablamos, ¿no? O sea, para mí tiene que ser despedido por Arizona, agente libre, y que alguien lo consiga, como mencionas, como una especie de reserva, pasarse un año en academia, como es en San Francisco, o ir a un lugar que sabe que tiene también los días contados, pero él tiene que cambiar la mente, o sea, radicalmente. Y esa es la parte importante. Y luego tiene que hallar un coordinador ofensivo que ensille ese caballo salvaje, que lo reordene. Liam Cohen fue esa persona para Baker Mayfield. También lo fue Dave Canales. Y fueron gente que fueron muy duros con Baker, pero lo enderezaron. Y precisamente por ser duros y exigentes. No notas que si existe esa persona en Arizona, no la aprecias. Que te des cuenta cuando esté incómodo el quarterback con su coordinador ofensivo es porque el coordinador ofensivo está haciendo su trabajo. Sí, y cuando le cueste trabajo a Murray hacer las cosas bien, es una buena señal, no una mala señal. Y lo ves, no ves eso en Arizona. Un poco en el carácter, porque Baker tuvo que ganarse todo en su carrera. No le dieron beca para jugar en NCAA. Se peleó con Cliff Kingsbury, de hecho, en Texas Tech y acaba en Oklahoma. Y Cleveland no es una situación ideal. O sea, enfrentó adversidad. Kyler, como decía, desde preparatoria, era el elegido, el ungido, que era el chico que todo el mundo le decía que era el siguiente gran jugador, que siempre le iba bien, siempre ganaban. Oklahoma llegan a playoff y eso. Llegas al NFL, tu primera gran adversidad, y lo ves en el lenguaje corporal, cómo de repente reacciona, toca cabizbajo, todo eso. Cuando, o sea, se va para abajo, cuando Baker como que se motiva cuando comete errores. Sí. Y dice, les voy a probar que lo que pasó en Cleveland, lo que pasó en Carolina fue un error. Y a Baker no le notas esas pequeñas pinceladas de carácter, de personalidad, de estar ahí mostrando, o sea, también la dedicación, ¿no? Como decíamos de los videojuegos, porque los quarterbacks suelen ser tipos absolutamente insalubres, o sea, obsesionados, locos, que duermen bien poco, que están todo el tiempo viendo video, y Kyler, todos los reportes que hay es que no es así. Entonces, todo eso lo hace muy complicado que otro equipo lo quiera. Bueno,
Mr. Brissett tiene que enfrentar los siguientes juegos. En casa contra San Francisco. Ay madre. En casa contra Jacksonville. Tienes tú con un equipo del este viajando al oeste, pero todavía un partido difícil. Tienes que viajar tú al este a enfrentar a Tampa Bay y a Baker Mayfield. Y me pregunto cómo será esa conversación entre Murray y Mayfield si llegan a estar juntos en el campo. Y luego, en el primer juego en el cual podría regresar Kyler Murray, en casa contra Los Ángeles Rams. Yo me imagino que a Brissett lo van a diagnosticar, lo van a hacer una radiografía y no va a ser tan eficaz como ha sido hasta ahora. Ese ha sido el caso de Jacoby Brissett en varias paradas previas. Así que me imagino que ese fenómeno se repita, pero no le deseo mal a él ni a la franquicia. Ojalá siga mejorando y siga cargando con el equipo de forma honrosa, porque sería una historia muy linda, pero interesante todo esto. Y la pregunta es si el futuro de Kyler Murray, que ya por primera vez en su carrera, lo que era un susurro o una apreciación ya es prácticamente agenda. Esta enviada a la banca, entre comillas, escondida por una enviada a la lista de lesionados por temporada, es la primera señal de que están empezando a evaluar el futuro post-Kyler Murray. Planamente, llanamente. Así que veremos qué pasa en Arizona. Muy interesante. Queremos saber tu opinión. Deja esa opinión siempre en los comentarios.